Fui a como a la semana pasada, por fin tuve unas horas de ecografía. Súper ocupado. Me imagino que tu PCR salió negativo. Ah, sí, pues no, el mismo domingo en la tarde supe que era negativo. Como a las 10 de la noche me avisaron que era negativo. Qué bueno. Sí. Si Rebeca va a entrar. Ya. Sí. Hola. Hola, Gonzalo. Hola, hola. Salud. Me tomé un café aquí porque estaba revisando pruebas arrastradas para variar. No sé conocer la sensación. Aquí está. Pruebas. Oh. Ahora, lo peor fue que aquí hice una prueba que era mezcla entre online y presencial, así que recién terminé de hacer las correcciones que eran de la prueba online y ahora me falta hacer la otra parte que es la. Bueno, nunca hagan eso. No. Ya, ¿les parece si partimos la clase? Muy bien. ¿O esperamos aquí a ¿A la red? Rebeca. faltaría Rebeca? A ver si. A la Rebe la vi hoy día en la mañana en la universidad y sabía que la reunión iba a ser por este medio. No sé si Ya. alguien preguntó por el WhatsApp por ella. Yo le estoy preguntando por WhatsApp si es que viene. Ya, vamos a. Ahí está entrando. Hola, hola. Hola, Rebeca. Hola, Rebeca. Hola. Ya, estamos todos entonces. Vamos a grabar la clase por si acaso, en el caso que quieran después revisar. Después la vamos a subir a Drive. Aunque en realidad, bueno, yo no tengo un canal de YouTube. Así que. Bueno, ahí empezamos a grabar. Entonces, ¿en qué habíamos quedado la clase pasada? La idea de esta pequeña revisión de los biomateriales es tratar en lo posible de irnos acercando al cómo podríamos empezar a modelar alguna de las miles de formas distintas de biomaterial que existen. ¿Ya? Cada vez que uno empieza a buscar una aplicación de un biomaterial, uno va a encontrar un modelo distinto. Dentro de lo que vimos en la clase pasada, les aproximé un poquito cómo uno puede disminuir el problema del tipo de modelo a utilizar debido a esta heterogeneidad, enfocándonos, por ejemplo, en su estructura. Entonces, hablemos un poquito respecto a los conceptos básicos de mecánica de sólidos y cómo esto eventualmente uno puede llegar a modelar cosas específicas de los biomateriales. Ahora, recordemos igual que los biomateriales, igual
es un tema amplísimo, como aparece acá. Creo que esto no lo había puesto en la diapositiva previa. ¿Ya? Que también un poquito a mí me sorprendió. Recuerden de que mi área no es completamente biomateriales. Y yo también tenía una cierta idea de que el biomaterial es un sólido que está derivado de actividad biológica, pero en realidad puede ser mucho más general. Entonces, si uno empieza a meterse en el área de biomaterial, es casi una carrera completa. Porque aquí dice que cualquier material, superficie o constructo que interactúa simplemente con un sistema biológico puede ser considerado un biomaterial. Ya, habíamos hablado un poquito esto de que puede ser algo muy aplicado a medicina, como también puede ser aplicado a industria. Solamente los biomateriales que son basados a medicina, creo que igual vamos a tratar de hablar un poquito hoy de esto, se refieren a materiales que están en contacto directo, ya sea adyacentes o dentro de un tejido vivo. ¿Ya? Y el tejido vivo, en realidad vamos a estar hablando de células. Las células también es una cosa que es muy importante mencionar. Al momento de estar vivas, están cambiando siempre. Y no son solamente un tema de una estructura, de una célula que está ahí como una foto, sino que están creciendo continuamente y están muriendo y están, digamos, atacándose entre sí, y por lo tanto el hecho de tener un modelo biológico basado en biología complica un poco las cosas al momento de decir, ¿sabes? Que quiero modelar un biomaterial. Entonces, todas esas cosas que están acá, biomateriales en medicina, como ejemplo, implantes médicos, digamos, regeneración de tejido humano, los biosensores que están aquí también, o algunos tipos de análisis que se pueden ocupar en base al probes moleculares que aparecen acá. Todo esto puede estar derivado en un biomaterial en específico. ¿Ya? Actualmente, la parte de medicina es donde hay un mayor desarrollo de modelamiento y simulación, porque se conocen una gran cantidad de materiales que ya se ocupan como implantes y que también obviamente están bastante regulados. Como están bastante regulados, entonces se conocen los comportamientos mecánicos que tiene cada material y qué es lo que se puede hacer con ellos, obviamente que tengan algún tema de bioseguridad, o sea que la bioseguridad te asegure de que no va a ser tóxico el momento en que el biomaterial esté en contacto con las células, y también que pueda ser lo suficientemente maleable para la aplicación en específico. La mayor parte de los modelos o simulaciones que hay de biomaterial están en la primera, creo que está acá arriba, así como implantes médicos, porque es más fácil estudiarlos. Es simplemente un tema estructural más que nada. Aun cuando hay un gran desarrollo en esta parte que está por aquí, que sería la regeneración de tejido humano. Aquí es donde también entramos a que el biomaterial algunas veces puede ser simplemente un plástico que sea seguro, ¿ya? Pero otras veces puede ser un bioplástico, ¿ya? O un scaffold o un andamio que integre parte de un material sintético con un material biológico. Lo que habíamos visto en las clases pasadas era mucho más aplicado a los materiales que están basados en células, pero que uno puede hacer más un estudio como de fibras o de cómo están hechos. Y claro, habíamos hablado un poquito de la parte como estructural de los biomateriales, y que generalmente tienden a ser composites o compuestos. Pero también hay que mencionar un poquito que dentro de este contexto estructural, solamente enfocándonos en el módulo de Young, que sería este módulo de elasticidad también, uno puede ir viendo que hay una gran variabilidad de las características del material,
incluyendo no solamente un metal en específico, polímero en específico, sino que también estos compuestos híbridos que están acá, ya que eventualmente le mencionaba que generalmente lo que están por aquí son los biomateriales. También uno puede empezar a ver algunas propiedades que uno puede situar los biomateriales dentro de este contexto entre elástico y digamos de resistencia. Como por ejemplo, que justo acá abajo se cortó. Yo creo que tendría que decir densidad. Uno puede también entonces empezar a ver dónde uno está situado dentro del contexto de sólidos, en general de materiales sólidos, respecto a lo que uno puede estar estudiando con materiales naturales. Vimos, por ejemplo, que estaba por acá, en la clase pasada, que decíamos de que la madera es un buen caso de un biomaterial estructural y que tiene esta característica. Es bastante fácil de ver la estructura, que inicialmente se había aproximado a que era un tipo de panal de abeja, pero que en realidad es más relacionado con lo que le mostramos después respecto a la red de Voronoi. Y también vamos a ver ahora, en un rato más, les voy a mostrar otro ejemplo de una aplicación de red de Voronoi, pero ya más en 3 dimensiones, y que también está también basado en un tejido. Entonces, ¿qué tenemos? Hasta ahora, las propiedades de los distintos biomateriales pueden ser cambiados, todavía un poco a voluntad, por decirlo así, pero está dentro de cierto rango. ¿Ya? Es bastante difícil que uno pueda llegar a tener tanto la densidad como el comportamiento de elasticidad de un metal dentro de un biomaterial, pero que uno podría quizás estar pensando de que los biomateriales se comporten más como espumas o como polímeros, como aparece, por ejemplo, como por acá. Para también seguir dando una idea más de la parte de ingeniería. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Mm? Eso era densidad. No sé por qué se cortó ahí. De hecho, también una cosa bien curiosa, que generalmente los materiales naturales están bien cercanos a la densidad del agua, ¿ya? Así como decía, anda 1 gramo por centímetro cúbico. Porque eso también nos pasa un poco en biotecnología. La mayor parte de las cosas que uno trabaja en el laboratorio están basados en agua. O sea, las células, más del 90% agua, y esto incluso cuando uno esté trabajando con compuestos sólidos, igual si uno siempre va a tener un grado de humedad importante. Entonces, esto también se traduce en que generalmente los materiales que son naturales tienden a tener densidades alrededor del agua que está ahí, y algunas veces un poco más hacia abajo, o sea, más tirando hacia un material poco denso, una espuma, qué sé yo. Muy pocas veces uno ve un material biológico que sea muy denso. Sin embargo, son bastante elásticos. Entonces, hay ciertas características que uno puede esperar dentro de un biomaterial al momento de estar haciendo eventualmente un modelo. Ahora, actualmente dentro de la ingeniería, dentro de los últimos años, han habido una gran cantidad de distintos tipos de polímeros nuevos que han expandido un poco la oferta que existe respecto a materiales para fabricar cosas. No sé si puedo aquí hacer un zoom para que sea un poquito mejor. Otra vez podría hacer un... No, ya, pero espero que se vea un poquito ahí. Bueno, en realidad,
lo que está acá, ya les mencioné, esto ya no está la densidad, sino que está este gráfico, se está comparando dos propiedades mecánicas en comparación con el anterior, que era densidad sobre módulo de Young. Este es módulo de Young, que es la elasticidad, con la fuerza de tensión. O sea, cuánto aguanta, no tanto la compresión, sino que al estiramiento. Entonces, uno aquí también puede ver de que los metales están más por este lado, los cerámicos están por aquí, los polímeros están un poquito por acá, y las esponjas están por acá. Y dentro de eso tenemos una gran variedad de ¿cómo se llama? De compuestos que pueden ser mezcla en realidad. Por ejemplo, aquí hay aleaciones metales. Todo esto que está por acá son fibras que son bastante fuertes, que claro, tú no puedes decir que sean polímeros, pero que también en realidad tienen características de composite. Aquí, por ejemplo, está el polipropileno y el polietileno, que serían los polímeros más clásicos. Aquí hay otro polímero que en realidad ya se conoce como, ya tiene un comportamiento un poco más distinto, sería el poliuretano. Aquí está la famosa silicona. Y entre medio también, por acá abajo, tenemos tipos de cerámicas, pero de cerámicas no técnicas. Serían como cerámicas más naturales, entre comillas, como por ejemplo el mármol, ¿ya? El yeso, el cemento. Y un poquito más arriba ya tenemos los cerámicos más duros, por ejemplo. Entonces aquí, mientras más arriba dentro de este gráfico, encontramos que son materiales que son más duros, pero más dúctiles. Y mientras más abajo tenemos materiales que son más blandos, que aguantan menos. Que aguantan menos fuerza, pero que tienen mayores ¿cómo se llama? Mayor comportamiento de ¿cómo está por acá? Polímero, que están por acá. Bueno, eso serían como hasta ahora las formas básicas que tenemos de materiales que uno puede empezar a agruparlos de estas familias. Ahora, ¿dónde están presentes biomateriales o materiales, digamos, naturales? Algo así. ¿Ya? Dentro de la misma escala, o sea, dentro de escalas más o menos parecidas, así que ustedes se fijan, son bien similar la escala, pero tenemos una distribución un poquito distinta. ¿Ya? Aquí ya no podemos encontrar directamente estas familias de metales, polímeros y cerámicos, sino que ahora tenemos otro tipo de agrupaciones que son más desde el origen de donde sale este material. Por ejemplo, lo que está ahí como en verde, todo lo que está, digamos, por aquí, eso es lo que aquí aparece como material biológico, que sería lo que uno podría encontrar digamos, como compuesto, como parte de animales o de vegetales. Pero serían como cosas más principalmente que son parte de una célula o que están compuestos de células vivas. Y por otro lado, algo que está como por acá, eso de ahí, esos serían también materiales naturales, pero que son más similares hacia fibras, como por ejemplo madera, y que en realidad tienden a tener un rol un poco más estructural que funcional. Como por ejemplo, aquí aparecen el hueso. Aquí también hay distintos tipos de huesos, por ejemplo, por acá, huesos. Pero para que vean otras cosas, aquí aparecen, por acá, aquí aparece
la piel humana, la elastina, que sería una proteína principal que está presente en todo el cuerpo. Está la queratina, que está acá, que sería el polímero que es la base de las uñas. Está el ligamento, que serían los tendones. Aquí aparece también lo que habíamos planteado en la primera clase, que sería la tela de araña, o la fibra de la tela de araña. Una de las cosas bien curiosas que podemos encontrar acá también es justamente la celulosa, solamente la celulosa, que es bastante dura y dúctil. Se podría aproximar que es como está más cercano a lo que sería una cerámica, si es que bajo ciertas condiciones. Y también hay otras cosas que son bien curiosas, que están dentro del área más resistente de los materiales biológicos, como por ejemplo la aragonita, que sería el carbonato de calcio, que es un componente importante de las conchas. Aquí también, por ejemplo, aparece la concha de molusco. Y también está la hidroxiapatita, que es uno de los componentes del hueso. Está por encima del hueso o también de los dientes. En realidad, ahí está el diente, o el esmalte del diente. Entonces tenemos como un rango bastante grande de materiales biológicos directamente, y que es bien curioso de estudiar. Entre medio de acá hay materiales que uno puede decir que están directamente vivos, por lo que está por acá. O que en realidad cumplen un rol más estructural o un rol más defensivo dentro de un ser vivo. Por ejemplo, que están por acá. O también, obviamente, las maderas. Generalmente las maderas, aun cuando uno diga que, claro, la madera está viva, pero en realidad es solamente una parte de la madera la que está viva, y todo el resto del árbol es totalmente estructural y es fibra muerta. Si es que uno entonces compara estos materiales con los que teníamos previamente, no, eso ahí, vemos que igual hay solapamiento importante de estructuras. Y esto es bastante bueno si es que uno empieza a considerar de que una de las vías en las cuales se está desarrollando la investigación en biomateriales es directamente el reemplazo de materiales de ingeniería que actualmente se ocupan, que son contaminantes o que son no renovables. Por ejemplo, principalmente polímeros, a los plásticos que uno conoce claramente y que están presentes ahora en todo el mundo porque efectivamente tienen un buen desempeño como material, pero que uno claramente sabe que no son sustentables a largo plazo. Y también hay cosas como, por ejemplo, la cerámica y los metales, o también algún tipo de espuma, que también son parte de algunos digamos, problemas desde un punto de vista ambiental. Entonces, muchos hablan de que los biomateriales pueden ser en reemplazo de esto, y aquí entonces uno tendría que empezar a ver qué cosa uno puede estar reemplazando desde un punto de vista de propiedades de material. O sea, allí, por ejemplo, uno podría ver de que los polímeros están dentro de un orden muy similar a lo que serían algunos materiales biológicos más o menos duros, como la queratina o la fibra de, ¿cómo se llama? El wool, lana, fibra lana, que al fin y al cabo también es un tipo específico de queratina. Bueno, entonces, hasta ahora nos damos cuenta que tenemos bastantes alternativas de biomateriales estructurales, pero también tenemos algo que queremos dejarlo un poquito más para el final de esta clase, que sería la parte más funcional de los biomateriales. Antes vamos a hablar un poquito más o seguir adelante con la parte de estructura. Vamos a ver un poquito más. Esto, por si acaso, es otro gráfico que también es bastante interesante de analizar. Respecto a ahora, en el eje X está la densidad y en el eje Y está una división que existe de fuerza tensional
dividido el módulo de Young, que sería básicamente cuánto puede almacenar un material en específico como energía elástica. Entonces, hay varias cosas que uno puede decir, ¿sabes qué? Los materiales biológicos están muchas veces desarrollados para poder almacenar energía elástica. Por ejemplo, en las fibras de músculo, porque son parte también de la estructura, digamos, de todos los animales. Y aquí estaría el elastómero clásico, que sería el wrapper, o sería la... ¿cómo se llama? La goma. De nuevo tenemos la celulosa, aquí tenemos también de nuevo la hidroxiapatita, la quitina, y también la lignina. Entonces nos damos cuenta de nuevo de que tenemos también una gran variedad de propiedades de material, dependiendo del tipo de polímero y de la estructura del material mismo. Algunas veces de estos, especialmente en el caso de las maderas, la composición no cambia mucho. Generalmente está principalmente hecho de celulosa, hemicelulosa, lignina. Sin embargo, lo que cambia bastante sus propiedades, tanto de densidad como de almacenamiento de energía elástica o directamente de fuerza tensional, es su estructura. Eso es bastante interesante de abordar. Les mencionamos de que el material lignocelulósico es una mezcla de polímeros distintos y que, aun cuando esté compuesto principalmente de estos tres polímeros, en proporciones más o menos constantes, menos, o sea, digamos, es como 30-30-30, pero algunas veces más celulosa, algunas veces más lignina, depende del lugar. Pero la estructura misma de la madera afecta de forma muy impresionante las condiciones mecánicas que tiene la madera misma. Entonces, por eso es que una gran parte de los materiales, de los biomateriales, se enfocan principalmente en cómo uno va mejorando o alterando la estructura de la misma, o sea, del material, para después hacer esta modelación. Hay un paper súper curioso respecto a lo que habíamos hablado un poco en la clase pasada de las redes de Voronoi. Respecto a lo que habíamos hablado, la red de Voronoi es un formalismo matemático respecto a cómo uno puede básicamente dividir una superficie respecto a ciertos puntos, ¿ya? Y que en función de la distancia que tengan los puntos dentro de esta superficie, uno va generando estos polígonos. Entonces, lo que habíamos visto en la clase pasada, que unos investigadores habían encontrado de que dentro de la red de Voronoi que se aproximan a materiales biológicos, generalmente encontramos que están formados por polígonos que serían células, de entre 4 y 9 lados, generalmente alrededor de entre 5 y 7 lados. Pero que uno puede ir variando específicamente dependiendo del tipo de tejido. Esto, por si acaso, ¿sí? Está esto solamente en 2 dimensiones, o sea, en una superficie. Y aquí viene otra cosa que hace más interesante o complejiza un poco más el modelamiento de los materiales matemáticos. Los materiales son en 3 dimensiones. ¿Ya? Y por lo tanto, al momento de estar haciendo un modelamiento, también tenemos que considerar la tercera dimensión y la estructura que tenga dentro del mismo. Entonces, que les mencionaba acá, hace un análisis del nácar. El nácar
es lo que recubre una concha de molusco, digamos, la parte que es más bonita, digamos. Ahí, ya. Pero probablemente todos conocen lo que es algo que es nacarado. Y tiene propiedades muy interesantes desde un punto de vista de biomaterial. Esto está compuesto principalmente de, como mencionaba, aragonita, o sea, carbonato de calcio. Sin embargo, la estructura misma que tiene el nácar es bastante distinto de lo que está por afuera, que sería la concha, aun cuando esté compuesta de algo muy similar. Se ha visto de que el nácar es mucho más duro y mucho más resistente al impacto que lo que está por afuera de la concha. Y esto está dado principalmente, o se está pensando de que es respecto a, de nuevo, a su estructura. ¿Ya? La estructura, si uno lo ve desde arriba, digamos, efectivamente es como una red de Voronoi. Sin embargo, si uno ve hacia abajo, o sea, en la tercera dimensión, uno ve que lo que está aquí como en la figura E, ¿ya? Que por decirlo así, las celdas están solapadas. Y por lo tanto, es como que lo que le da la resistencia al material es que van, digamos, haciendo un solapamiento específico de estas redes, de tal forma de que el momento de recibir un impacto, hay un comportamiento elástico bien interesante que distribuye el esfuerzo entre todo el resto del material. Esto ha llegado a ser tan interesante de que, por ejemplo, por lo menos este paper que está aquí, hizo primero un modelo en base al nácar y después de eso lo ocupó para hacer un material en donde solamente se tomó como referencia el modelo matemático estructural del nácar, pero a una escala mucho mayor, y que en este caso el material creo que sería con aluminio, se hizo con placas de aluminio, y el sándwich que iba hacia abajo era digamos, con pegamento. ¿Y para qué se utilizó esto? Como una alternativa de armadura así militar, o tipo específico de comportamiento o cómo está respondiendo frente a una explosión. En ese caso específico, lo que se está haciendo es basarse en la estructura de un biomaterial para después hacer lo que se conoce como la biomimética. ¿Ya? Esta es otra área que uno puede encontrar en temas de biomateriales, donde uno simplemente no toma un biomaterial para hacer algo, sino que solamente toma la estructura del mismo para poder hacer otra cosa con materiales tradicionales. Y uno espera de que las características de la estructura que le dan digamos, la fuerza o la resistencia se repliquen solamente por la estructura. Así que les voy a dejar un poquito compartiendo así, todo este acá. ¿Se ve? Creo que ahí se ve. Bueno, ahí menciona cuál sería la forma básica de generar una red de Voronoi, pero de forma un poco aleatoria, y que además se esté generando una topología en 3 dimensiones, donde eventualmente se esté haciendo un pequeño desplazamiento entre distintas capas, de tal forma de que en el eje de la tercera dimensión haya este pequeño solapamiento que esté emulando el comportamiento, la estructura del nácar. Entonces, en función de eso, hacía este modelo
en 3 dimensiones, y que después de eso, el que se trataba, eventualmente llegaba a ser algo así. Teníamos estas capas, que cada capa es básicamente un modelo de una red de Voronoi, y que está generado en base a las capas de arriba, de tal forma de que los bordes de los polígonos no fueran, digamos, iguales hacia abajo. Bueno, ¿qué encontraron dentro de esto? Bueno, por si acaso, eso es lo que después están haciendo, simplemente hacer este material en base a aluminio y pegamento y después ponerle una bomba. Y ver cómo es que eventualmente todo esto aguanta. Y eso básicamente cómo esto eventualmente se va rompiendo. O sea, es un estudio de armadura. Lo que encontraron eventualmente es que, bueno, obviamente mientras más capas esto era mejor, y que también dependiendo del tamaño de las celdas, específicamente, también se tenía mejor respuesta o mejor resistencia, pero en este caso específicamente de la fuerza de una bomba. Pero quizás aquí también hacían una prueba, si había un solapamiento de la red de Voronoi al momento de hacer esta prueba. No era tan importante la diferencia, pero ahí se lo dejo para que lo revisen. Ahí lo que habían encontrado también es que algunas veces mientras más grande, mejor. Pero este sería como un caso más, como uno de los casos específicos en los cuales un modelo geométrico basado en un biomaterial se puede llevar a algo un poquito más aplicado, donde la aplicación es de nuevo súper específica. Entonces, a ver si encontramos algo más por acá. Aplicaciones. Bueno, habíamos quedado con el tema también del ya. Ahora, pasemos a la otra parte y final, que sería el uso funcional de un biomaterial. Como les he estado diciendo hasta ahora, no existe un modelo unificado para los biomateriales, debido a la multitud de composiciones de estructuras y las funciones que tienen. ¿Ya? Porque obviamente los modelos matemáticos tienen cierto formalismo y generalmente uno está buscando estudiar una característica en específico. Por lo tanto los modelos matemáticos como las simulaciones o resoluciones que uno esté haciendo del modelo para poder obtener resultados, siempre se definen de forma específica para la aplicación en uso. Este uso puede ser porque uno está buscando la parte estructural o la parte funcional, o eventualmente ambos. Y ahora entonces nos pasamos hacia la parte más funcional, que recuerden de que muchos biomateriales están basados en sistemas biológicos, por lo tanto estos sistemas biológicos están vivos y tienen características que no tienen un material inerte. Entonces, en estos casos, lo que se tiene que estar incorporando dentro de un modelo matemático es distintas reacciones. Hay que empezar a hablar de modelos transientes, modelos dinámicos, y que estos modelos también estén describiendo algún cambio, ya sea en el estado o en la concentración de alguna especie que esté dentro del biomaterial. Generalmente estos modelos están basados ya sea en la ley de Fick, por ejemplo acá la difusión de un soluto, o la ley de Boltzmann, que es un poquito más general respecto al comportamiento, digamos, químico, que tenga digamos, la energía. Otra vez también uno hace estos modelos a mayor escala, ¿ya? A macro escala. Otras veces uno los puede hacer de forma un poquito más a meso o a microescala. Como siempre, lo importante es ver qué es lo que uno quiere estar modelando. Para biomateriales, si es que uno considera que van a estar, ya sea un material en contacto con una célula o estar compuesto de células,
esto generalmente se traduce en que uno tiene que estar pensando en las células como un catalizador, un biocatalizador. Aquí también creo que la profesora Carola le habló un poquito al respecto, pero principalmente dentro de un contexto más de bioreactor. Ahora, obviamente, se complica un poco más la cosa. Ahora, ¿por qué? Porque, obviamente, el formalismo dentro de, digamos, de ingeniería bioquímica es que estamos pasando, por ejemplo, de un sustrato, que obviamente le decimos S, que puede ser un compuesto químico, que esto está produciendo biomasa más algún producto. Y esta es aquí donde encontramos ds en ds de x depende de t. Entonces, lógicamente, lo hacíamos dentro del bioreactor, donde esto era un modelo a muy gran escala respecto a las concentraciones de sustrato, de biomasa y de producto que están dentro del bioreactor. Pero el bioreactor es fase líquida, no es fase sólida, no es un biomaterial en sí mismo. Pero está mencionando de que esta biomasa en realidad está describiendo el comportamiento de una célula cuando está incorporando el sustrato. Y básicamente dentro del sustrato está pasando por una red metabólica bastante compleja que está básicamente degradando el sustrato para que eventualmente se generen ciertos productos que en conjunto forman la célula y que eventualmente estos productos salgan de la célula y estén ya sea presentes en el bioreactor o estén siendo ocupados, por ejemplo, por otra célula como parte de los sustratos. Ahora, ¿dónde están los biomateriales dentro de esto? Esta célula, por ejemplo, puede ser una célula vegetal en que eventualmente este comportamiento esté hecho de tal forma de que el producto se va formando como una pared celular. Y esto eventualmente vaya tomando alguna forma un poquito característica. Después la célula muere, ponte tú, y esto queda vacío. Y obviamente la célula del lado hizo algo parecido. Y la célula del lado también hizo algo parecido. Entonces, ¿qué pasa? Las fibras que uno puede encontrar como parte del biomaterial, en algún momento fueron células. Tienen forma básicamente de que las células fueron vivas, crecieron, se elongaron, por ejemplo, y después de eso murieron y dejaron vacío, dejaron solamente la estructura externa de la célula, que en este caso es celulosa, o es celulosa hemicelulosa lignina, y que forma parte de la madera. Pero una cosa es estar haciendo un estudio de la estructura, como hasta ahora, y otra cosa es la generación del biomaterial o el crecimiento. El momento en que uno plantea un biomaterial como que es transiente, o sea, que está en proceso de crecimiento, tenemos que considerar de que esto no se hace dentro de un bioreactor realmente, sino que se hace de forma, ya algunas veces natural, como en la madera, otras veces en bioreactores específicos de superficie, y que, como asumo que pueden anticipar, tenemos problemas respecto a la difusión. Dentro de lo que recién dibujé y ahora se borró, hay un concepto muy importante que es cuál es la difusividad de un compuesto. No sé si ustedes son como o tienen familiaridad respecto al, por ejemplo, a la ley de Fick, ¿ya? O digamos, a los balances de masa que uno puede encontrar en alguna área de ingeniería, pero se refiere principalmente a que hay una relación
entre cómo cambia la concentración de un compuesto en el tiempo, aparece acá, ¿ya? C sería la concentración de un compuesto cualquiera, T sería obviamente el tiempo, pero que también es este cambio en el tiempo está en función de el gradiente que tenga la concentración respecto a digamos, a la distribución física de la concentración y también a la resistencia que tenga el material a esta difusión. Entonces, esta básicamente es una ecuación básicamente son sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, donde el cambio en la concentración, o sea, la variable aquí dependiente de la concentración, depende tanto del tiempo como depende de la distribución física que tengan en el modelo, en el caso de X. Una de las cosas más complejas que uno puede encontrar dentro de los biomateriales es el oxígeno. Si uno habla de crecimiento biológico, generalmente el crecimiento biológico, aun cuando no es exclusivo, generalmente requiere oxígeno. No es la idea de meterse en bioquímica, pero en general las actividades metabólicas o las actividades biológicas uno las puede dividir en actividades que requieren oxígeno y actividades que no requieren oxígeno. Las que no requieren oxígeno, que serían las anaeróbicas, tienden a ser bastante más lentas. Por ejemplo, no sé, la formación de etanol, ¿ya? O la fermentación. Y no son muy productivas desde un punto de vista de biología, o sea, de energía. Realmente la célula, al momento de estar en ausencia de oxígeno, crece muy lento, y la poca energía que puede obtener desde el sustrato que está tratando es realmente no se traduce en un crecimiento en el material o en la biomasa. Entonces, esto cambia mucho cuando hay presencia de oxígeno. El oxígeno es como un acelerante muy importante de la actividad biológica y hace de que la célula crezca mucho más rápido, crezca mejor y pueda producir más compuestos, al fin y al cabo, puede producir más biomasa, o sea, se reproduce más rápido. Y por lo tanto es un componente fundamental del crecimiento biológico. El problema que tiene es que el oxígeno está en el aire y generalmente las células no están en el aire, están ya sea en suspensión en agua o en solvente acuoso, o están como parte de un biomaterial, considerando incluso, por ejemplo, que la piel sea un biomaterial. Y por lo tanto, el oxígeno tiene que difundir, pasar desde el aire, desde una fase específica, hacia una segunda fase, que generalmente tiene una resistencia. Ahí está presente, ahí aparece como el B. La base de lo que se conoce de la ley de Fick, donde tú tienes un pequeño gradiente entre la concentración de un compuesto cualquiera respecto a la posición. Esta posición puede ser, como ahí aparece en A, en las pequeñas figuras que están acá, pueden ser en un capilar. Esto, por ejemplo, puede ser el alvéolo, que sería parte del pulmón, y donde tiene que difundir el aire, o sea, el oxígeno, tiene que pasar desde el aire hacia el glóbulo rojo. Entonces tiene que pasar desde el aire, pasar por una pequeña muralla de células, y después pasar por otra pequeña muralla de células, que sería la arteria, para llegar eventualmente hacia el glóbulo rojo. Entonces tenemos como 3-4 fenómenos de transferencia de masa distintos, y que esto eventualmente puede ser bastante complejo de abordar. Y esto también nos pasa, por lo menos en ingeniería en biotecnología, si es que uno quiere hacer este crecimiento fuera del cuerpo y dentro de un bioreactor.
pero también tiene que haber un intercambio de oxígeno entre el aire y la célula. Entonces, a lo que vamos con esto. Los otros modelos que uno puede encontrar de biomateriales se enfocan en esta área. ¿Ya? Se enfocan no en la estructura, sino que se enfocan en el crecimiento, ¿ya? En la función transiente de una reacción que está relacionada eventualmente con el crecimiento del biomaterial y eventualmente con las características que tenga. Esto puede ser también de suma importancia para la función que vaya a tomar el biomaterial cuando esté en contacto con el sistema biológico correspondiente y también con la estructura. O sea, piensen, por ejemplo, de que ese cultivo que está acá, ¿ya? Que parece como unas pequeñas células que están dando vuelta, o sea, que están pegadas en realidad al fondo del plato, pueden formar parte eventualmente de la estructura de un biomaterial que sea, por ejemplo, un hueso, ¿ya? O un cartílago. Dentro de las aplicaciones que uno puede encontrar de los biomateriales es lo tenía por acá. Esto que está acá. ¿Ya? Que sería la regeneración de tejido humano directamente, haciendo scaffolds que serían andamios directamente también, por ejemplo, células y moléculas bioactivas. Actualmente en biotecnología uno tiene la capacidad de directamente imprimir células, como no sé si ustedes conocen la impresión 3D, uno puede ocupar la impresión 3D para imprimir células directamente en capa sobre capa. Y estas células pueden, por ejemplo, ser condrocitos, con la base del cartílago. Y en este caso, si uno hace esta técnica, el biomaterial generado es directamente un cartílago del cuerpo humano que uno podría llegar a implantar dentro de una oreja. Pero obviamente ahí es donde aparecen estos problemas, porque lo que tú estás imprimiendo y el biomaterial ya no es inerte, está vivo. Y esto también se puede aplicar a otros tipos de investigaciones que son bastante, digamos, actuales, que es la generación de organoides. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan un poquito de la escena, no sé, del Quinto Elemento, de que básicamente como que imprimen completamente a un ser humano. Y que en realidad nos falta bastante para eso, obviamente, ¿ya? Pero hay cosas en las cuales uno puede aproximar actualmente que la tecnología de impresión 3D de células está avanzando bastante. Y entonces uno puede considerar como un biomaterial importante los tejidos que son parte del cuerpo humano. Pero, obviamente, no solamente nos interesa la parte estructural, sino que la parte funcional. Y, a ver, sí que tenemos por acá. Aquí tenemos, ¿cierto?, algunos experimentos, o algunos, digamos, tipos de experimentos más biológicos directamente, que son para la generación de estos biomateriales vivos, ¿ya? O básicamente tejidos. Esto entonces es una aplicación directamente hacia la ingeniería de tejidos, que es un área ya sea de ingeniería biomédica o de biotecnología, ¿no?, o bioquímica, que le preguntan, y que se refiere justamente a cómo uno está mezclando distintos tipos de células para poder favorecer una estructura específica de tejido. Esto obviamente es donde le hablaba hace un par de clases, que uno encuentra precisamente modelos biológicos
no encuentra modelos matemáticos. En este caso el modelo biológico es decir, bueno, cómo uno va a distribuir espacialmente las células para que después estas células pasen a ser una parte estructural y otra parte vascular, como está acá. Pero también es importante mencionar de que esto también lo puede abordar desde un punto de vista de modelación matemática, principalmente a través de cómo uno tiene que llegar a difundir oxígeno en este nuevo constructo. ¿Ya? Y es donde encontramos cosas así. ¿Ya? Estos modelos que están acá, el que está acá, siempre son basados en lo que les mostraba delante, en la ley de Fick, que está respecto a la concentración de un componente en específico respecto a su distribución en el tejido. En este caso, uno puede ir más arriba. Vamos a la ecuación 1. Partir con la ecuación 1. Ya, bueno, ahí está la ecuación 1. Y esto se refiere principalmente a cómo esta distribución de un soluto, en este caso oxígeno, dentro de un constructo tridimensional, puede afectar de forma muy importante el desarrollo del biomaterial. Aunque aquí estamos tratando de hacer algo vivo, y por lo tanto lo que uno imprimió o lo que uno desarrolló está creciendo y requiere el oxígeno distribuido dentro de todo el material. Entonces, esto no puede enfocarlo tanto como una geometría, digamos, esférica, donde ahí importa el radio, o una geometría ya sea en cultivo, que sería más plana, pero aún así, aun cuando sea plano, uno va a estar considerando la tercera dimensión que va creciendo hacia arriba. Entonces, este tipo de modelos son principalmente enfocados en cómo se está distribuyendo el oxígeno dentro del material, y aquí el parámetro clave es la D. Ahí. ¿Ya? La D es la difusividad. ¿Ya? La difusividad se refiere principalmente a la resistencia que tiene o la facilidad que tiene un material en específico para hacer resistencia al traspaso de un soluto de forma física, digamos, en cierta dimensión. Mientras obviamente la difusividad, entonces el material es más permeable al soluto en específico. Ahora, la difusividad obviamente es como igual que o de forma muy similar a los módulos de Young o sea, de elasticidad, es característica del material, ¿ya? De su porosidad, digamos, de las características más físicas o más químicas que tenga. Y por lo tanto es algo que es bueno describir o caracterizar desde un punto de vista experimental. Entonces, esta es como la forma básica desde donde empieza a hacer el desarrollo de un modelo basado en difusividad, donde uno empieza a describir el tipo de modelo, estos modelos, si son transientes o no. O sea, uno puede ser que considere este modelo dinámico o que sea estacionario, por ejemplo, o cuasi estacionario, y eventualmente uno puede, a raíz de eso, empezar a describir el cambio de esta concentración respecto a condiciones adicionales. ¿Ya? Por ejemplo, si es que dentro del traspaso o de esta gradiente que uno encuentra dentro del material, hay un consumo. Obviamente va a haber un consumo. Y se refiere a que mientras más esta especie, por ejemplo, el oxígeno, está con cierta concentración por afuera, al límite, digamos, o a la frontera del sistema,
empieza a difundir hacia dentro del material y se empieza a consumir, empieza a desaparecer, entre comillas. O sea, empieza a reaccionar con la célula porque empieza a transformarse en otras cosas. Y por lo tanto, hay que siempre considerar, por un lado, la difusividad del compuesto y por otro lado, qué tanto se está consumiendo. Lo que uno no quiere llegar a tener acá es un caso en el cual, por ejemplo, digamos que tengo un cuadrado. Y el cuadrado eventualmente está hecho de células, ponte tú, completamente. Y la idea es que todas estas células quieran crecer, ¿ya? Y por lo tanto requieran oxígeno a una concentración constante o una cantidad definida. El problema es que si, por ejemplo, el oxígeno entra desde aquí hacia allá, y todo esto está hecho de células, entonces estas células que están por acá van a empezar a consumir el oxígeno. Obviamente el oxígeno acá se va a consumir un poquito y va a llegar un poquito menos a esta segunda capa. Y esta tercera capa va a llegar un poquito menos aún. Porque hay lo que se conoce como un flujo, que dentro se le caracteriza como flujo J, que eventualmente, si uno hace el estudio respecto a la distribución, como es X desde aquí, y respecto a la concentración, lógicamente encuentra algo similar a esto. Encuentra un gradiente, pero que no es recto, sino que tiende a ser así bastante más pronunciado. Y ¿qué es lo que pasa? Que eventualmente toda esta parte que está, por ejemplo, por el centro, o fuera, o más lejos de la frontera donde está entrando el oxígeno, está en condiciones anóxicas o en condiciones anaeróbicas, en el cual simplemente no hay oxígeno. Y como no hay oxígeno, no puede crecer, o crece de forma muy lenta, o puede que hayan otras consecuencias complejas desde el punto de vista biológico. Y que obviamente esto hace de que al momento de generar un biomaterial no se forme de buena forma. Esto obviamente lo podemos hacer un estudio muy similar, pero en vez de que sea rectangular, que sea esférico, y que, por ejemplo, ahora la frontera sea esférica y que se está difundiendo hacia el centro de la esfera. Pero pasa lo mismo de nuevo. Esta esfera está compuesta de células que van consumiendo el oxígeno, y de nuevo, ahora en vez de X tenemos R. Pero eventualmente pasa lo mismo. ¿Y qué pasa? Que eventualmente tenemos parte del modelo que no tienen oxígeno y que eventualmente se están comportando de forma completamente distinta a lo que uno quiere hacer. Bueno, esto es algo como lo que está dibujando. Y generalmente uno hace estos modelos metabólicos como para poder llegar a caracterizar la difusividad de un compuesto. Por ejemplo, no sé, cuánto va a ser la distancia máxima que va a difundir el oxígeno antes de que empiece a limitar el crecimiento. Y por lo tanto esto se traduciría a que uno no puede hacer un medio muy grueso. Digamos, generalmente esto estaría limitado, en ese caso el que está acá, tiene que ser bastante corto. O también el radio de esta partícula tiene que ser también bastante pequeño, para poder decir de que en el centro de la partícula está el oxígeno. Pero esos son como los modelos basados principalmente en difusividad, ¿ya? Y de un solo compuesto. Uno puede hacer también este mismo ejercicio. Bueno, aquí también puede hacer no solamente con el oxígeno, sino también con otro tipo de compuesto, que por ejemplo aparece como glucosa, ¿ya? La glucosa sería otro componente, pero que no es gas, sino que es directamente un azúcar. Pero que también el tejido lo va a estar tomando para poder estar creciendo.
y por lo tanto también requiere una difusión desde el medio hacia la célula. Básicamente puede hacer el mismo tipo de modelo, solamente cambiando la difusividad y las concentraciones correspondientes a la frontera y al consumo que está dentro de la célula. Esa tabla que está por acá, por lo menos dice que experimentalmente se ha visto la velocidad de consumo de glucosa típica cambia según el tipo de célula. ¿Ya? Generalmente las neuronas, por si alguna vez alguien ha dicho, sabe que el cerebro consume solamente glucosa, es verdad, específicamente las neuronas, y las neuronas consumen mucha glucosa, o sea, consumen una gran cantidad de la energía del cuerpo, en comparación con otros tipos de células. Pero uno también puede hacer este mismo tipo de ejercicio para generar estos modelos matemáticos, cambiando, por ejemplo, la geometría del modelo, si va a ser lineal, si va a ser radial, y eventualmente lo que uno quiere hacer aquí es obtener estas distribuciones ya de la concentración del soluto. Generalmente, estos modelos uno puede encontrar para este tipo o sea, para cierto tipo de geometría, uno puede encontrar las soluciones analíticas, ¿ya? Pero como casos súper específicos, por ejemplo, no sé, una geometría esférica donde el soluto por afuera, la frontera afuera, tenga una concentración constante, por ejemplo, y que la difusividad hacia adentro no cambie. Entonces, eso eventualmente se puede llegar a traducir a que los sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, que es lo que dice la ley de Fick, pase a tener una resolución analítica, pero en la mayor parte de los casos no hay una resolución analítica así como específica. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahí para poder hacer estos perfiles de concentración como los que están aquí en este paper? Es hacer una resolución numérica. ¿Ya? Y probablemente ya anticipan, las resoluciones numéricas dependen de la forma en la cual está implementando el modelo, el algoritmo, digamos, si el problema específico sirve para el problema, y de varias cosas más. ¿Ya? Pero generalmente lo que hace acá es eso que está ahí. ¿Ya? Como aparece ahí, las soluciones completas sobre un dominio finito pueden ser obtenidas algunas veces mediante métodos de separación de variables, y eso generalmente es lo que uno puede, no sé, hay unos libros completos de solamente soluciones analíticas de la difusividad para distintos tipos de modelos geométricos. ¿Ya? Y bueno, a lo que iba yo, por ejemplo, tenemos cosas como de este estilo, ¿no? Que al fin y al cabo es la solución o el despeje, no despeje, no, la solución analítica de la concentración de un soluto en específico a un cierto nivel o a una cierta distancia X y a un cierto tiempo. Es donde podemos encontrar todos estos que están por ahí. Al fin y al cabo, todo lo que está aquí presente son distintos modelos, ¿ya?, de difusión para distintos tipos de constructos. Ustedes pueden encontrar hartos más casos en literatura. Pero el diseño de constructos, si es cilíndrico, si es esférico, o si es de tipo planar. ¿Ya? Cada uno de esos va a tener su propia resolución al respecto. Obviamente, si tienen una solución analítica como esta, es más fácil de calcular, o sea, de simular eventualmente. Ahí, bueno, y eventualmente a qué lo que llegamos. Estas cosas que están ahí, las cosas raras. ¿Ya? Estos son los que podemos definir como los famosos organoides. ¿Ya? Los organoides son una especie
de órgano artificial, comillas. No es completamente funcional, obviamente, porque todavía no podemos hacer a nivel de biotecnología órganos nuevos. Pero, por ejemplo, para estudios sobre cáncer o estudios sobre cómo están comportándose las células, es muy bueno tener este tipo de modelos biológicos, donde hay distintos tipos de células que están presentes entre dimensiones. Y por lo tanto, aquí lo que está planteando esto es un tipo específico de organoide que quiere llegar a tener distintas neuronas. ¿Ya? Y por lo tanto, al momento de tener distintas neuronas, puede ser un protocerebro, decirlo así. Pero obviamente, como les mencionaba, la difusividad de oxígeno para un cerebro es como importantísimo, igual que la difusividad de luz. Por lo tanto, requieres, al momento de generar estos organoides, ciertos modelos matemáticos que te digan, sabes que tienes que tener hasta cierta cantidad o cierto tamaño, o cierta geometría, que pueda llegar a tener una buena distribución de oxígeno. Por si acaso, el paper es bastante largo, hecho como casi capítulo de libro. ¿Ya? Y se refiere principalmente a modelos analíticos de difusión de oxígeno y nutrientes, y, como dice, optimización de arquitectura en constructos de tejido en 3 dimensiones con aplicaciones hacia organoides cerebrales. Así que es algo bastante interesante de abordar. En casos más simples, ya no es necesario hacer como llegar hasta a ese punto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, también donde uno puede encontrar modelos de difusión es en los casos de modelos de degradación de biomateriales que sean biodegradables. ¿Ya? Y creo que ya esta sería como la última parte en lo que podemos estar hablando, que sería en el caso de que tengamos un material que esté justamente en contacto con con una célula, o que esté en condiciones en las cuales esté cambiando la composición del material en sí. Por ejemplo, se está oxidando. Esto obviamente es súper importante para, por ejemplo, un implante, en el cual se estén cambiando las condiciones en las cuales está el metal, el implante, que aun cuando no sea un material biológico, sí es un biomaterial, porque está con el tejido. Pero que también tenemos que ver las condiciones de degradación o de oxidación. En estos casos, los modelos de difusión están enfocados no tanto en cómo penetra o cómo difunde un soluto hacia adentro del material, sino que cómo el material mismo se está degradando o se está, digamos, disolviendo, está cayendo de la superficie. Esto pasa, por ejemplo, para principalmente los metales, donde los metales pueden ser eventualmente, como aparece acá, pasar desde un estado sólido hacia un estado de ion, y en el momento en que se genera este ion va básicamente a estar desprendiéndose de la superficie, y por lo tanto el material va a estar cambiando sus condiciones, de partida su tamaño y también eventualmente su estructura. Entonces, claro, aquí hay un modelo básico químico que dice cómo es que eventualmente se está liberando, en este caso el magnesio, desde el biomaterial, pero que también, si está por acá, si se dan cuenta, también tenemos un sistema de ecuaciones que el modelo matemático está basado en difusión. ¿Ya? O sea, aparece un SNDT, o sea, donde está el C es la concentración de magnesio y cómo cambia en el tiempo, y tenemos la nabla que estaría diciendo cómo es que está cambiando la concentración del material respecto a las 3 dimensiones. Realmente el símbolo nabla se refiere a que sería el cambio de
las diferenciales, o sea, de las derivadas parciales en las 3 dimensiones. ¿Ya? Entonces, este sería el término de difusividad del magnesio. De hecho, ahí aparece la D, que es la difusividad efectiva. Y los cambios de magnesio. Y bueno, aquí aparece incluso, este sería un modelo un poquito más completo, porque no solamente tiene el cambio del magnesio, sino que también tenemos otras concentraciones, que por ejemplo serían el cloro, el ion OH, ¿ya? Y el tamaño del film, ¿ya? Y todo eso obviamente está unido entre sí. Esto entonces sería un modelo matemático de difusión para el cambio o digamos, la oxidación del magnesio dentro de un biomaterial. Ahora, obviamente, esto que está acá, que sería un sistema de ecuaciones de derivadas parciales, uno de los problemas que tiene es que la condición de frontera va a ir cambiando porque se va a ir degradando el modelo, o sea, se va a ir degradando el material y por tanto antes era X0, ahora no es. Y claro, tenemos cosas como complejas. Tenemos todos estos temas de modelo específico, por ejemplo, ¿sabes cuál es la concentración de magnesio? Que se está yendo, si se está acumulando o no, eso cambia eventualmente. Por ejemplo, aquí aparecen como cambios de pH que te pueden cambiar eventualmente también la concentración. Ahora a veces puede ver si que hay efectivamente una formación, digamos, del film, que se puede redepositar el ion. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Estos modelos en un principio no parecen tan complejos, como parece acá, pero a la resolución es otra cosa. ¿Ya? La resolución en este caso casi siempre se hace de forma digamos, numérica. ¿Ya? Y en este caso, como es en 3D, o en 3 dimensiones, tienes que hacer una parametrización del modelo. Y si se fijan, por ejemplo, acá, aquí dice, las simulaciones fueron realizadas en un computador que serían las técnicas de STPC, que serían de computación de alta performance. Básicamente necesita supercomputadores para poder, digamos, estar obteniendo la resolución numérica en 3 dimensiones de este sistema de ecuaciones. Y bueno, eventualmente, ¿qué es lo que tienes? Los perfiles. Los perfiles de estas concentraciones en distintos tipos de condiciones. ¿Ya? Por ejemplo, siempre están en función de la distancia, por ejemplo, de la distancia de la superficie. Y esto es básicamente un modelo de la degradación. De nuevo, basado en difusión. Entonces, estos casos serían la otra área en la cual estamos mencionando los tipos de modelos. Vamos un poquito más adelante. Creo que es lo que... en función del tiempo, creo que igual alcanzamos a ver un poquito esto. ¿Ya? Pero creo que hasta ahora la idea es mencionarles que los modelos comunes de biomateriales están basados en la difusión. Ya, o sea, magnifica. Esta ahora sería otro caso más, donde el biomaterial es un hidrogel. ¿Ya? El hidrogel es un caso específico de un polímero en el cual es básicamente una especie de esponja, donde hay una polimerización de un Realmente uno puede encontrar que el hidrogel está por el lado de los elastómeros, por aquí.
¿ya? La silicona, básicamente, uno puede hacer un hidrogel a partir de silicona. Y que forma parte generalmente de muchos biomateriales porque se ocupa como parte de algunos injertos, la silicona es inerte, pero también sirve como base para andamios, o sea, donde tú haces un hidrogel que tenga una cierta porosidad para que después esté en contacto con células vayan creciendo entre medio. Entonces el hidrogel en sí también es un componente bastante importante de biomateriales, y por lo tanto también los modelos de hidrogeles son importantes de estudiar. En este caso, se presenta en el paper que está aquí mencionado un modelo multiescala para la difusión de un hidrogel. En este caso, ¿por qué es importante estudiarlo? Porque como son bases o como estructuras de fijación de células, entonces también es importante, bueno, como qué tan abierto es hacia la difusión de estos solutos. Y vamos a ir a ver si por acá. Está por acá. Entonces, ahí estaríamos de nuevo. Un modelo, pero en este caso lo que se está modelando es la D, o sea, la difusividad. ¿Ya? Generalmente se hace esta diferencia entre D sobre D sub 0, que es como la difusividad efectiva. ¿Ya? Y que, por ejemplo, se menciona, o como lo estamos viendo previamente en estos modelos, que la D o la difusividad es uno de los componentes del modelo importante, pero que algunas veces se considera constante. En este caso, no se considera constante, porque se considera de que la difusividad puede ir cambiando en función de, por ejemplo, del potencial electrostático, del tipo de, digamos, qué tan, ¿cómo se llama? Qué tan separado o qué tan juntas están las cadenas poliméricas del hidrogel. Al fin y al cabo, qué tan separado está eso. Y por lo tanto, esto, mientras más separado, afecta la difusividad, que eventualmente estaría dentro de otro modelo, pero al fin y al cabo, de nuevo estamos hablando de modelos basados en difusión. Pero en este caso es como que se va más hacia la escala más pequeña de explicar por qué la difusividad puede ir cambiando en función del potencial electrostático y de otros tipos de variables que uno puede encontrar de un hidrogel, como de nuevo el radio hidrodinámico de la partícula y probablemente la configuración. O sea, qué tan grande es el soluto respecto a la fibra polimérica y cómo eso eventualmente afecta la difusividad. Entonces, como ya nos fuimos a un modelo múltiple, donde no solamente está presente la difusividad, o sea, el cambio de la concentración de un soluto, sino que también el cambio en la difusividad respecto a las condiciones físicas del material, que está por ahí. Y bueno, mira, con eso ya, en realidad, ya tenemos bastante discutido las ideas básicas de los modelos de biomateriales. Uno, como les mencionaba, están basados en la estructura y otros están basados en la función, principalmente en la difusión. Uno puede encontrar otro tipo de modelos. En la referencia de la primera clase, estaban acá, esta primera referencia, le mencionaba que había una revisión bastante importante acá de los tipos de modelos que uno puede encontrar de biomateriales. Entre medio estaban los que están acá y hay mucho más, por si acaso.
Lo bueno es que aquí mencionan, están muchos casos distintos de biomateriales, ya sea modelando músculos, modelando, ¿cómo se llama? Polímeros específicos como madera, ahí va, son, células de cabello, ¿sí? ¿Ya? Y obviamente los biocomposites. ¿Ya? Entonces tenemos muchas, ahí también está este es el tipo de bone cancerous, este sería el hueso poroso. Y bueno, eventualmente, por cada paper que uno va a encontrar, uno va a tener un modelo un poquito distinto en función del uso. Generalmente, como le he mencionado, yo lo podría diferenciar en estos dos, como la estructura y la función, y que en realidad siempre vamos a tener que estar viendo si efectivamente podemos estar obteniendo una resolución analítica o una resolución numérica. Y eso también, como que con eso quiero terminar un poquito, la simulación directamente de los modelos es importante, porque como los biomateriales vienen del área de la ingeniería, el foco está hecho en la utilidad, en el por qué tú estás haciendo el biomaterial, para, por ejemplo, utilizarlo como un implante, o tú quieres hacer un material que sea más sustentable, digamos, con menos contaminación, para reemplazar un plástico, pero siempre están basados en la utilidad del modelo. Por lo tanto, los modelos matemáticos de los biomateriales son importantes que se puedan resolver, que haya una resolución. Como estos modelos, obviamente, como les he mostrado, son un poquito complejos, obviamente uno no hace una resolución analítica, sino que uno hace una resolución numérica mediante computadores de alta performance o mediante programas específicos. Entonces, claro, uno podría hacer una resolución pequeña, por ejemplo, en R, de algún modelo básico, por ejemplo, un modelo estructural, ya que sería estático, pero si uno quiere empezar a simular estos modelos transientes que están basados en la difusión de solutos y que también están considerando el consumo del mismo, generalmente uno tiene que ocupar ya programas un poquito más avanzados que sean específicos para el área. Aquí dentro de esta área ya uno puede estar acercándose más hacia programas de resolución, o sea, de modelamiento mecánico o modelamiento más ingenieril, como por ejemplo, no sé, ANSYS o COMSOL, más allá de MATLAB. O sea, claro, uno igual podría ocupar MATLAB a nivel pequeño, pero como les mencionaba ahora, este tipo de modelos tienden a ser bastante intensivos y por lo tanto algunas veces uno requiere un programa un poquito más específico, ya que tenga software más desarrollado específico para los modelos más de material y que eventualmente estén desarrollados y estén validados para geometría específica o para eh, propiedades de material más específico. En este caso, como uno podría estar pensando en, no sé, ocupar ANSYS. Entonces, a ver, el ANSYS, justo aquí no lo tengo instalado. A ver aquí. Ya, por si acaso, el ANSYS igual no es la idea en este curso llegar a ocupar ANSYS, ya, pero le estoy mencionando como un ejemplo específico de simulación para modelos de materiales. En este caso, aquí lo que entramos al terreno de simulación multifísica. ¿Ya? ¿Qué se refiere a simulación multifísica? Se refiere a que cuando uno tiene un modelo de un material, uno puede simular al mismo tiempo cambio en temperatura, cambio en presión, cambio en difusión y cambio en las propiedades del material. Por lo tanto, ya
si ustedes pueden anticipar, ya no es simplemente llegar y escribir un modelo, sino que es ocupar modelos que ya estén validados y que estén detrás de este tipo de programas. Para, por ejemplo, estar simulando, aparece acá, no sé, la velocidad del aire dentro de la tráquea, o otras cosas como ya más complejas. ¿Ya? Pero bueno, esa era la idea principal de estas pequeñas clases. ¿Ya? No hay mucho más tiempo para poder dedicarlo específicamente a biomateriales, porque después tenemos que terminar el curso, que todavía tenemos que hablar de bioinformática y modelamiento metabólico. Pero yo espero, ojalá, de que con estas pequeñas 3 clases le haya interesado un poco el área de los biomateriales, que hay mucho que resolver, hay mucho que investigar al respecto, y que siempre se necesita. Como les mencionaba, estas investigaciones generalmente son enfocadas en su uso del área de la ingeniería, y por tanto su aplicación y su utilización siempre son importantes. Así que con eso quería, bueno, no sé si querían alguna consulta que tengan hasta ahora, antes de hablar del último. Ya, Gonzalo, Rebeca, sí. No, preguntas. ¿Mm? No tengo preguntas, profe. ¿Todo bien? Ya, bueno. Bueno, ojalá que les haya parecido interesante, o que sea algo, bueno, si es que algo nuevo puede parecer muy complicado, o si es algo bastante visto por ustedes, también puede ser, siempre hay algo nuevo que encontrar. Es un tema muy interesante. Yo por lo menos en el caso Extenso. más cercano que yo llegué así como a trabajar con biomateriales, dentro de mi tesis de doctorado, que tenía que estudiar las características de difusión o de difusividad de básicamente un flúculo de levaduras. Imagínate como cuando hay un pan de levadura, cuando voy no sé, a la EFERSA, cómo eso eventualmente puede absorber un compuesto en solución. Entonces hay como todo un trabajo experimental para poder llegar a decir, bueno, cuál es la geometría. Tienes que estar como dando las condiciones para que, si tú vas a la geometría, vas a considerar esférica, bueno, que sea en esfera, y que tú puedas medir el radio que tengas, puedes ir viendo cómo va cambiando la concentración en el tiempo, y después eso recién ocupa el modelo para calcular la difusividad. Entonces, como que hay harto que desarrollar acá, y esto solamente era una parte bastante pequeña de un proyecto más grande, para que eventualmente pueden hacer un biomaterial nuevo solamente basado en levaduras, o en, no sé, en micelios, o en cédulas. Así que eso, bueno, como obviamente son muchos modelos distintos, la idea es que obviamente, como tenemos que dar una pequeña tarea, mencionaba esto, ya que ojalá cada uno de ustedes encuentre un modelo matemático, un artículo científico relacionado con el que sea en realidad, porque tenemos harto, y que básicamente presenten el paper específico, pero enfocado en la descripción del modelo matemático. ¿Esto para cuándo, profe? Eso quería Porque revisar un poquito, porque nosotros tenemos todavía ahora, estamos terminando la primera tarea con la profe Caro. claro, sí entiendo, pero yo como ahora no está mi colega, así que no sé para cuándo las dejó, por eso no puse fecha acá. Este viernes creo que se entrega el trabajo con la profe Caro. Sí, este viernes es la fecha de entrega. Ya.
Bueno, yo creo que así como 2 semanas para hacer esto, estaría más que bien. O sea, estamos hablando, Sí, sería para el... Oye, no tengo para las calendario. vacaciones. ¿Tenéis Ah, vacaciones? Yo no tengo hay vacaciones. vacaciones. Hay vacaciones. En el colegio. Ah, Nos de veras. adelantaron las vacaciones. De Me veras. adelantaron, dijo. Sí. ¿Sería para el 28 entonces? Martes 28. Bueno, es feriado, así que si quieres lo dejamos para, para el 30. ¿Al 30? Porque, mira, aquí en realidad lo puse como exposición oral, porque está dentro del programa hacer una exposición oral. Obviamente, como nos quedan pocas clases, creo que nos quedan como tres sesiones. Entonces, tampoco era la idea como ocupar una sesión completa para la exposición, pero podríamos dejarlo. Depende qué opinan ustedes. Por ejemplo, para el 5, o si no, podría ser un video o presentación virtual. ¿Como eso sería como que grabar Oye. un video de esta presentación? Aquí es para el martes 5. A ver, yo prefiero que se hiciera de forma más presencial, como para poder discutir un poquito, pero de nuevo, dependiendo de las condiciones, podría estar abierto a que sea un video. Además, profe, esto se entrega en forma de exposición, como dice ahí, no hay un trabajo en paralelo Claro, escrito, sino claro, o que es sea, solo la exposición, la presentación. claro, ¿Sí? Igual es cortita, pues son, Ya. son 10 minutos, o sea, sí, al callo. Sí, podríamos dejarlo para el día que dijo, Al que era el 5. 5. o sea, deberíamos presentar todos en una hora, Claro, con preguntas y todo. sí. Ya, pues dejémoslo para el 5. No sé qué opinan. Levanten la mano. Aquí hay reacciones. 5 de julio. ¿No era 5 de diciembre? Como van las cosas de COVID, de repente sí, nos saltamos a diciembre. Sí. Ya, pues genial. ¿Quién levanta la mano para el 5 de julio? Yo. Ahí. Ya, Rebeca también levantó la mano, pero fue difícil. Wilson. Sí, no, sí, se alcanza, por eso estamos bien. Pero yo prefiero que sea presencial, o sea, no sé si no presencial, pero que sea como en vivo, no tanto video grabado. No saca mucho. Ujú. Profe, y con respecto al resto de las evaluaciones del ramo, porque tenemos una evaluación con la profe Caro, tendríamos esta evaluación, ¿y eso Sí, y sería todo? ¿O no, habría faltaría una más respecto a lo que queda finalmente ver en julio. Pero en ese caso tenemos que, la idea sería un trabajo pequeño en R, ok. algo que se puede entregar directo. Todos conocen R, ¿cierto? Sí, tuvimos nuestro primer contacto con R el semestre pasado. Algunos. No va a ser muy complejo porque hay que levantar el modelito entre semanas. Pero va a ser principalmente asociado a la parte final, que es de bioinformática y modelamiento metabólico, un poquito. Pero bueno, no sé quién está con el profesor Marcelo. Yo, Gonzalo.
Entonces te va a parecer parecido. Va a ser más simple, de hecho, más probable. Yo, entonces, qué bueno. La idea sería como revisar un poquito toda esa área, digamos, de modelación metabólica, pero bien rápido, como para llegar a hacer estos modelos simples de modelamiento en una matriz, en matriz metabólica. Entonces, ya pues, entonces hasta aquí llegamos con la clase de hoy día. No, gracias a ustedes. Profe. Chao, profe. Ok, chao. Profe, gracias. Chao. No, obviamente voy a subir las cosas aquí al Drive y también la clase. Va.